No juegues con la tabla. Mis amigas se llaman María y Elizabeth. Vivimos en un pueblo muy pequeño. Es un pueblo con muchas carreteras secundarias y a veces las tomamos para ir al río. Estábamos caminando por ahí cuando vemos que había una vieja y espeluznante casa. Estaba abandonada y justamente estaba en el camino que nunca habíamos tomado. Ni siquiera pensamos en detenernos a mirar. Pero bueno, eso fue antes de que nuestro amigo viniera a casa de visita. Lo llamaremos Mike. María siempre estaba lista para ir, ya que a ella siempre le gustaron las cosas espeluznantes y no se asusta fácilmente. Pero Elizabeth y yo no éramos tan valientes. Así que cuando Mike llegó a casa, Mary sugirió que fuéramos todos, y si Elizabeth y yo nos sentíamos inseguros, Mike estaría allí para hacernos sentir mejor. Nos dirigimos hacia el mediodía para que tuviéramos mucha luz para explorar. La puerta estaba abierta cuando llegamos allí, así que no fue difícil entrar. Inmediatamente cuando entramos vemos una gran sala que tenía un escritorio, algunos gabinetes de archivo en el interior, pero el escritorio estaba lleno de cuadernos y papeles importantes. Mientras todos los otros estaban buscando en los cajones, yo decidí mirar en los cuadernos. Abrí el primero que encontré y vi la letra de una mujer. La mujer que se alojaba en esa habitación los usaba como diarios personales. Lo que leí en ellos me produjo escalofríos. Era una mujer adulta que vivía con sus padres, no por elección. Sus padres eran muy religiosos y pensaban que si ella salía de la casa, los males del mundo la corromperían. Leí además que no se le permitía tener visitantes y que sus padres le llevaban su comida a su habitación. No puedo recordar muchos detalles porque esto fue hace años, pero recuerdo que me sentía asustado y desesperado. Me daba mala espina estar en esa casa. Entonces oímos algo caer en el piso de arriba, y naturalmente Mike y Mary querían ir a ver qué era. El piso de arriba estaba lleno de comida enlatada y ropa, como si hubiera estado preparado para que algo malo sucediera. Les dije que estaba listo para irme y que deberíamos volver en otro momento. Sé que no querían irse todavía, pero respetaron mis deseos. Pasaron unas semanas. Mary y yo habíamos comprado una ouija y queríamos probarla. No nos molestamos en avisarle a Elizabeth para que nos acompañara, porque sabíamos que ella odiaba la ouija, pero llamamos a Mike e hicimos planes para ir esa noche. Empacamos el tablero, algunas velas, una cámara y nos dirigimos hacia allí alrededor de las 11 de la noche. Mary puso la pizarra en una pequeña mesa de la habitación, Mike encendió las velas y yo coloqué la cámara en el sello de la ventana. Nos pusimos alrededor del tablero y antes de tocarlo, repasamos las reglas con Mike para garantizar nuestra seguridad. Luego todos pusimos nuestras manos en la ouija. Yo no planeaba hablar, no les voy a mentir. Estaba más asustado que la mierda. Pero confié en mis amigos. Mary habló primero, preguntando si había alguien allí. Sin respuesta, ella preguntó de nuevo una vez más, a lo que nadie respondió. Entonces Mike se rió, la miró y dijo que probablemente tienen demasiado miedo de preguntar. Esto realmente me puso la piel de gallina. Yo ya estaba asustado y él quería enseñar cosas que podían estar ahí. Le dije que esto es exactamente por qué repasamos las reglas. Le dije que no se ría y que no desafíe la tabla. Entonces la ouija se movió y escribió no. Yo miré a Mary y luego a Mike y le dije que no es divertido. Entonces ambos negaron haberlo hecho. Entonces Mary le hizo una pregunta. ¿Eres un hombre o una mujer? La tabla escribió hombre. ¿Vos escribiste en esos diarios?, le preguntó Mary. La tabla se movió a no. ¿Sabes quién fue el que escribió en esos diarios? Mi cámara hizo un ruido como un pitido y se cayó por la ventana. La cámara estaba completamente cargada cuando llegamos. La tabla escribió mi hija. Sentí un ardor en la garganta y miré a Mary. Y le dije temblorosamente, quiero parar. Vamos a despedirnos. Tengo miedo, ustedes pueden hacerlo y yo solo voy a ver. Me dijeron los dos que no porque podríamos asustar al fantasma. No estaba contento con esa respuesta, así que cerré los ojos y lloré en silencio mientras ellos preguntaban a la tabla. Sé que soy un cobarde, que no recuerdo la mayoría de las preguntas, pero la que nunca voy a poder olvidar fue cuando Mike preguntó si era bueno o era malo. Esperamos unos segundos y la tabla comenzó a moverse lentamente. Aterrizó en la luna, que significa demonio o espíritu malo. Les dije que se despidieran,
Recogimos nuestras cosas y yo fui el primero en salir. Mary y Mike se quedaron un poco más de tiempo. Mary estaba saliendo cuando Mike decidió que tenía una última cosa que decir. Se rió y maldijo lo que fuera que estaba allí diciendo que era una mierda. Entonces se dio la vuelta y empezó a salir, pero algo lo empujó hacia adelante. Yo pensé que se había tropezado. Fui a ayudarlo, pero empezó a correr hacia nosotros y nos dijo que le habían empujado y que le dolía toda la espalda. Me puse detrás de él y le levanté la camisa para descubrir que tenía 3 líneas rojas de arañazos en la espalda. Nos dirigimos a su coche y nos subimos. Escuchamos cosas golpeando dentro de la casa, como si alguien las estuviera revoleando. Nos fuimos a toda velocidad directamente a la casa de Mary. Esa noche no dormí mucho. Me negué a volver a mi casa. Las marcas de la espalda de Mike se curaron en pocos días. Me alegro de que solo fueron arañazos y no algo más serio. El pueblo maldito. En muchas ocasiones se dice que la existencia de los fantasmas es un tema debatible. En general es apasionante, y se acepta que este tipo de energías provienen de los seres humanos, que alguna vez existieron y que en muchas ocasiones pueden traer daños. A lo largo de la historia ocurrieron muchos casos que involucran extrañas apariciones fantasmales y terminan en tragedia. Y por eso les cuento estos crímenes cometidos por fantasmas. Vivo en un pueblo por lejanos lados. No puedo decirles cuál porque de saberse podría haber consecuencias que no desearía que ocurriesen. Aunque todos sabemos en este pueblo que está maldito por tanta ánima suelta. Puedo dar fe de todo esto porque no solo le ocurrió a mi familia, sino que también a otras familias del pueblo. Tengo conocimiento de esto porque mi padre es el único periodista del lugar, trabajando como corresponsal para distintos diarios del resto del país. Este fue, una vez, un próspero pueblo en donde literalmente el dinero brotaba de la tierra, porque la zona se encontraba repleta de minerales de muy alta calidad. Actualmente el pueblo se encuentra casi abandonado y no por causa de una enfermedad, sino porque nadie soportó los constantes ataques fantasmales. Por varios años muchas personas que habitaban este lugar sufrieron estrangulamientos en la cama causados por fuerzas invisibles. También hubo empujones agresivos salidos de la nada que sufrían las personas mientras caminaban por la calle. Por unos instantes se oían lamentos en las minas. Y cuando se iba a ver qué pasaba, se encontraban completamente vacías. Algunos habitantes del pueblo dicen que en realidad se trata del fantasma de una mujer llamada Elena, una prostituta que un minero psicótico secuestró y la torturó por varios días, que misteriosamente aparecería muerto de la misma manera meses después, siendo vista por muchas personas deambulando por las calles con una expresión de furia. Otros hablan de un decapitado que deambula por ahí, las monjas oscuras de un convento cercano o los mineros muertos. Pero los que más saben del tema le adjudican todos estos hechos a un aterrador personaje de la zona, que según se cuenta, es un ser espectral que aparece cada 10 años, se alimenta de almas humanas y luego vuelve a desaparecer. Esto terminaría expulsando por completo a la mayoría de las personas que llegaron a vivir aquí. En la actualidad, son 400 los habitantes de uno de los lugares más malditos del mundo. Esto que les cuento primero ocurrió hace 10 años. La familia Ortiz, una pareja de viejitos cuyos hijos se habían ido a vivir a la ciudad, estaban tranquilamente cuando repentinamente Teresa, la señora de la casa, gritó aterradoramente. Su marido Luis fue corriendo y le preguntó qué había pasado, a lo que ella respondió que una mujer anciana con su rostro y ropa completamente ensangrentados había aparecido frente a ella. Le había dicho que se la llevaría en ese instante. Teresa aseguró que la anciana estaba allí de nuevo, pero Luis no veía nada. Teresa se encontraba completamente aterrada y parecía estar en pleno estado de pánico. Así que Luis inmediatamente fue a buscar al cura del pueblo, que llegó a los pocos minutos. Teresa aseguró que la mujer aún estaba ahí, pero nadie más podía verla. Al rato, al ver que no calmaba el cura a la mujer, le dieron un par de ansiolíticos que guardaban en la casa. La mujer pudo dormir tranquila. Sin más que hacer, Luis y el cura decidieron llamar a las autoridades. Pero en cuanto llegaron a la casa, ocurrió lo peor. Teresa
Ante la vista atónita de su marido, el pastor y 4 policías con una situación que se fue de control, en cuestión de segundos comenzó a gritar desaforadamente, a retorcerse en la cama asfixiándose sin mano alguna que la tocara. Finalmente terminó muriendo. Cuando culminó la autopsia, se supo que la mujer sufrió un ataque súbito al corazón, causado por un susto tan grande que tanto para su familia como representantes de la iglesia y las autoridades se debió a la aterradora aparición que Teresa estaba segura de ver y que al final terminaría llevándosela con ella. Al año siguiente, un obrero de la mina llamado Raúl comenzó a decirle a sus compañeros que él y su esposa Laura estaban sufriendo por una mujer vestida de blanco, que en un sueño recorría su casa e intentaba atacarlos. Algunos días después comenzó a decirles que ya no solo veía a aquella mujer en los sueños, sino que también se aparecía cuando estaba despierto. En el principio se asomaba libremente por las puertas de su casa y luego desaparecía rápidamente. Una tarde de domingo, su esposa se encontraba en su habitación, en compañía de 2 vecinas, cuando escucharon un fuerte ruido que venía de la planta superior. Laura inmediatamente preguntó quién era, y una voz femenina respondió, «Estoy muerta». Las mujeres se extrañaron y luego quedaron paralizadas al ver que Oscar había caído de las escaleras y se encontraba sin vida. Los análisis forenses determinaron que Raúl había sido empujado por las escaleras con una fuerza brutal, pero que en el momento de los hechos nadie estaba allí. Para los vecinos no hacía falta evidencias de que se debía a la aparición fantasmal de aquella mujer. Todos los que conocimos el caso no tuvimos dudas de que la muerte de Oscar fue por culpa de la agresión y se terminó demoliendo la casa, para que nadie más falleciera por causa de la furia de aquel aterrador espíritu. Esta maldición está en la zona desde hace muchísimos años y curiosamente, su aparición se reportó oficialmente en 2 ocasiones. La primera visión fue en 1952, cuando el pueblo se vio asediado por la aparición de este ser. Fue reportado por varios pobladores. En aquel entonces, todos en el pueblo temían a esta criatura excepto una niña de 7 años llamada Claudia. Sus padres le preguntaron al respecto y ella decía que este ser aparecía constantemente en el patio de la casa y que era muy amable con ella. Repentinamente Claudia enfermó de gravedad y perdió la vida en cuestión de días. Pero lo extraño es que en medio de su enfermedad ella mencionaba mucho a este ser, mientras miraba a la ventana diciendo que estaba allí esperando para llevársela. Algo inquietantemente similar ocurrió en el pueblo a comienzos de 2002. Otra vez el ser fantasmal apareció y comenzó a atormentar a los habitantes por varios días. Uno de ellos hubiera seguramente podido dispararle con su arma, pero una pequeña niña comentó que era su amigo. Este amigo fue atribuido por muchos a este misterioso ser y resulta curioso que haya sucedido en circunstancias similares. Solo quedaba esperar a que este año este oscuro ser se despertara de nuevo y se llevara consigo el alma de alguna inocente víctima. Según cuenta la historia, el pueblo fue construido sobre las antiguas ruinas de un cementerio indígena, y a esto se deben los aterradores acontecimientos. Este ser era, para los pueblos originarios de la zona, el custodio de los muertos, el que garantizaba el traspaso de su alma hacia el otro lado. Para estos pueblos antiguos, podía tomar la forma que quisiese para acechar a los que perturbaban su descanso. Con el descubrimiento de metales de alto valor en el cerro cercano, se formó el asentamiento que luego se convertiría en mi pueblo. Fue hecho sobre sus protegidos difuntos y desde entonces se cobra su venganza. Les dije que iba a contarles algo ocurrido a mi familia, y así lo voy a hacer. En el año 1982, yo tenía 8 años, y también lo vi a este ser. Tenía la forma de Elena, aquella mujer del pueblo asesinada, pero podía cambiar a una anciana, o a una chica vestida de blanco, a una monja y a un obrero. Decía que era mi amigo, que nada me iba a ocurrir, pero pasó. Comenzó a atormentar a mis padres y a mi hermano mayor. Yo enfermé gravemente de una enfermedad respiratoria aguda y por contactos de mi padre me llevaron a internar a la ciudad. Mi padre y mi hermano se quedaron en casa, cuando 10 días después, mi madre no pudo ponerse en contacto con ellos. Se empezó a preocupar y llamó a una vecina. Mi padre había muerto asfixiado y mi hermano había tenido un ataque al corazón, a pesar de haber tenido solo 13 años y muy buena salud. Solamente volvimos para velarlos, y desde ese momento vivimos en la ciudad.
porque ya nunca más queremos pisar ese suelo maldito.